the Falkland Islands are ours. There's only been British people there since the 1830s, people of British extraction, several hundred miles from the Argentinian coast. You own a house and have been living there for 100 plus years. You don't refer a matter to the court for a declaration that you own the house you've been living in for 100 plus years. It's really a ludicrous situation for the Argentinians to maintain this claim, in my view. Toda dependencia colonial, por el mero hecho de asumir su independencia y constituirse en nación libre y soberana, asume los deberes y los derechos inherentes a su condición de nueva nación, pero también adquiere todo lo que se llama la propiedad y los bienes del anterior ocupante. Desde el momento que la corona española cede la propiedad del territorio, llamado después argentino, a sus habitantes, estos últimos adquieren la potestad sobre la totalidad del territorio de la corona española de la región. Como parte de ese territorio colonial español figuraban las Islas Malvinas, de donde entonces los argentinos son los herederos naturales e incontrastables del archipiélago sureño. Question. What's it about? What do you think of the Malvinas War? We don't want to know about war. We don't even know it. It's the Argentinian name for the Falklands. Britain! Don't cry for me. Argentina! La Operación Azul, así denominada por la Armada, pasó a llamarse Operación Rosario, a instancias de integrantes del ejército, quienes recordaron que en las invasiones inglesas, criollos y españoles se pusieron bajo la advocación de la Virgen del Rosario para enfrentar a las tropas invasoras. En la mañana del 28 de marzo de 1982, tropas del ejército argentino y de la Armada embarcaron y pusieron rumbo a las islas a órdenes del comandante de operación, general Osvaldo García. Su objetivo era nada menos que desembarcar y recuperar las Islas Malvinas, que se hallaban en manos de la corona británica desde 1833, es decir, casi un siglo y medio de usurpación. El 29 de marzo, ante las inclemencias del tiempo y la agitación, el mar impedía las reuniones de comandantes y jefes. Se imparten por radio las ideas rectoras para la operación. En estas instrucciones se establecía la intención de realizar una operación incruenta, es decir, que se trataría de evitar causarle bajas al enemigo británico, aún a costa de sufrir bajas propias. El 30 de marzo, debido a las malas condiciones meteorológicas que imperaban en el Atlántico Sur, con vientos de más de 70 km por hora por aquella fecha, obligaron a posponer la ejecución de la operación, fijando el 2 de abril como día D, fecha en la cual finalmente se llevó a cabo el desembarco y ocupación de las islas por parte de las fuerzas argentinas. En la noche del 1 de abril, cerca de las 21 horas, inicia el desembarco la agrupación Comandos Anfibios desde el destructor Ara Santísima Trinidad, alcanzando la costa a las 23:45. A esa misma hora, el submarino Ara Santa Fe aportó otros 10 buzos tácticos para colocar balizas de radionavegación y ocupar el faro del Cabo San Felipe. 2 de abril de 1982. La Junta Militar, a cargo de Leopoldo Fortunato Galtieri, pone en jaque la soberanía sobre las Islas Malvinas, desembarcando en Puerto Argentino, con el fin de recuperar el dominio político, generando un conflicto bélico que tendría como protagonista una vez más, como en 1806, a Argentina e Inglaterra. Al día siguiente, Mario Benjamín Menéndez fue designado gobernador militar del territorio. La primer ministra británica Margaret Thatcher
comunicaba a la Cámara y a todo el Parlamento la imperiosa necesidad de que se recuperaran las islas Falkland porque sus habitantes no querían ser argentinos. Conocida como la Dama de Hierro, desplegó la milicia en medio acuático y aéreo. When you see the Argentines invading the Falklanders, we all feel the same. We all feel they're British there, they owe their allegiance to the Crown. And that's why I feel so deeply and strongly that we have to regain the Falklands for British sovereignty. It is still British, and the people still wish to be British. So far, they have been betrayed, and the responsibility for the betrayal rests with the government. The government must now prove by deeds, because they'll never be able, I believe, to do it by words, that they are not responsible and they cannot face that charge. I must tell the House that the Falkland Islands and their dependencies remain British territory. No aggression and no invasion can alter that simple fact. It is the government's objective to see that the islands are free from occupation and are returned to British administration at the earliest possible moment. It is not so easy to repair, but we must do everything in our power to repair it. Because if in fact dictators in the Argentine or many other parts of South America, or other places too, were to get it into their heads that whenever they wanted to go and grab somebody else's territory, that they could do it with impunity, that would make our world a good deal more dangerous still. I am an international democratic socialist, and I believe in protecting democracy all over the world, not only in our own country. El 25 de abril, en las Georgias del Sur, Jorge Astiz firmaba la rendición, sin ofrecer resistencia, logrando las fuerzas británicas un asentamiento estratégico para el conflicto. Las fuerzas británicas navales, lideradas por el destructor HMS Antrim, reconquista este lugar bajo el nombre de Operación Paraquet. 1 de mayo. Un bombardero británico B-2 Vulcan, proveniente de la isla, descargó un racimo de bombas de 1000 libras sobre la pista del aeropuerto de Puerto Argentino. Esa incursión ejecutada desde gran altura tomó por sorpresa la defensa antiaérea argentina que, a partir de ese momento, entró en estado de alerta. La pista sufrió un agujero de 20 metros de diámetro. Sin embargo, los Hércules C-130 y otros aviones de menor porte pudieron seguir operando hasta el final del conflicto. Los británicos habían dividido sus fuerzas navales en dos grupos de tarea. Uno liderado por el portaaviones Invencible, que se ubicó al norte de la isla Soledad, a 130 kilómetros de Puerto Argentino. El otro, encabezado por el portaaviones Hermes, se situó al noroeste, a 93 kilómetros de la costa malvinera. Desde estos navíos partieron los aviones Harrier y Sea Harrier, que atacarían a las fuerzas argentinas. Más tarde, los radares nacionales desplegados en Puerto Argentino anunciaron la llegada de nuevas incursiones. Se desarrolló un violentísimo duelo entre aviones británicos y artilleros nacionales. La aviación británica emplea bombas de fragmentación para destruir la pista y otras del tipo Beluga, cuyo dispositivo hace que exploten antes de llegar al suelo. Otras que se diseminan en un radio de 200 metros y algunas de menor tamaño que detonan al entrar en contacto con el suelo o con retardo en 1 o 2 horas. Los británicos continuaron con los ataques, pero se encontraron con el fuego cruzado de nuestra artillería de defensa aérea. 2 aviones Harriers son derribados por la artillería del ejército argentino. La Armada Argentina derribó a un tercer atacante y otros 4 se alejaron averiados. Las aeronaves enemigas ya no volvieron a intentar atacar volando a baja altura, contentándose con ataques desde gran altitud y perdiendo, de este modo, efectividad.
También fueron atacadas las posiciones argentinas en Darwin, donde se encontraba la base aérea militar Cóndor, Puerto Howard y Bahía Fox, aunque con menor intensidad. Aquel 1 de mayo de 1982, nuestra artillería de defensa aérea tuvo su bautismo de fuego, demostrando una gran eficacia al momento de derribar las aeronaves atacantes o hacerlas desistir del ataque. El Reino Unido contaba con apoyo tácito de los Estados Unidos, corrompiendo el Plan Cóndor con Latinoamérica. Colaboran con misiles, combustibles y armas. La potencia europea desplegó un ejército profesional y armas avanzadas para la época. Chile, el país vecino, a cargo de Pinochet, salió a Gran Bretaña con espionaje a aviones de sus fuerzas armadas. Argentina desplegó sus fuerzas comandadas por Omar Parada y Oscar Joffre, la 10ª Brigada reforzada con el Grupo de Artillería 3, contando con varios jóvenes en el servicio militar obligatorio de 1963 y la mitad de los jóvenes de 1962 en licencia. La Brigada 3 de Infantería defendió el litoral marítimo de Trelew hasta Puerto Deseado. Zarpó el 16 de abril de 1982. El barco recibió la orden de navegar en silencio, pues unidades británicas podrían encontrarse en las inmediaciones. El 2 de mayo recibió el ataque con torpedos del submarino HMS Conqueror, fuera del área de exclusión militar de 200 millas de radio establecida por el Reino Unido. Llegadas las 16 horas, hora argentina, Margaret Thatcher se reunía con su gabinete de guerra en la residencia campestre de Chequers, cercana a Londres. Fue durante esa reunión que se dio la orden al comandante del Conqueror de hundir el crucero. Los 2 torpedos de los 3 lanzados que recibió el crucero determinaron su hundimiento, con la pérdida de 323 de sus tripulantes. Desde el 15 de mayo, el equipo de combate Güemes se encontraba ocupando posiciones en la zona de San Carlos, con la finalidad de proporcionar la alarma temprana sobre un posible desembarco británico en la zona o rechazar acciones menores del enemigo. En ese lugar estaba la sección Gato al mando del subteniente Reyes, con 4 suboficiales y 15 soldados. El bombardeo se escucha desde el puerto San Carlos, desde donde se intenta sin éxito establecer comunicación radial con la sección atacada. El cañoneo naval se produce en forma discontinua y con variada intensidad durante un lapso de más de 3 horas. La sección Gato detecta la presencia de tropas enemigas que, cubiertos por el fuego naval, intentan el desembarco. La superioridad numérica, disparidad de material, los medios navales y aéreos en apoyo de las fuerzas británicas inclinaron rápidamente la balanza para el lado de los atacantes. No obstante, la determinación de las tropas argentinas, que resistieron durante varias horas, la altura queda en manos británicas y la sección Gato inicia una retirada a pie hacia el este en dirección a Puerto Argentino transportando a sus heridos, evadiendo a los británicos y sin caer prisioneros del enemigo hasta el final del conflicto. Mientras las tropas inglesas transportadas en lanchones desembarcaban en forma masiva tropas y equipos, eran observados por soldados del equipo de combate Güemes. La infantería enemiga avanzó hacia el poblado de San Carlos. El teniente Esteban informó radialmente a Puerto Argentino lo que sucedía, y se le ordenó desplazarse hacia el este para que no quedaran cercados por un descenso helitransportado. Las valerosas acciones del equipo de combate Güemes resultaron la única oposición terrestre al desembarco británico en San Carlos y constituyó un preludio para los duros combates que se librarían posteriormente. La batalla de Pradera del Ganso fue el primer gran enfrentamiento terrestre de la Guerra de Malvinas. Entre el 27 y 29 de mayo de 1982, el ejército británico conquistó el istmo de Darwin, imponiéndose sobre una fuerza argentina de 600 hombres. Estaba en mi posición el día 27 de mayo, debido a que 5 minutos antes había sonado la alerta roja, debido a que el radar había detectado la presencia de un avión enemigo.
En ese instante se cruza un Harrier frente a mi posición y le disparo con la MAG. ¿Con qué? Con la MAG. ¿Cómo es la MAG? Porque hay que informar a la gente. La MAG es una ametralladora pesada. Y le disparo y cae abatido. ¿Se dio cuenta de inmediato? Sí, debido a que salió humeando y quiso evitar la zona donde le quiso evitar el fuego de la MAG, se metió detrás de una loma y luego desapareció. Le vamos a regalar una lámina con un Harrier cruzado así en rojo y su nombre debajo, ¿está bien? Está bien. Estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate, porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Los medios de comunicación, manipulados por las fuerzas gobernantes, informaban de manera exitosa todas las maniobras nacionales. El 4 de junio fueron clausurados por los veedores militares los medios Noticias Argentinas y Diario Jornada, a raíz de controlar determinada información. El 11 de junio de 1982, el Papa Juan Pablo II visita la Argentina en busca del cese de la guerra y paz entre ambos pueblos. Los británicos atacan las últimas unidades argentinas. El final fue inminente. A las 20:30 horas del 11 de junio se intensificó el fuego de artillería enemigo y se cortaron los tendidos telefónicos. Las distintas secciones quedaron comunicadas solo por radio. Personal de comunicaciones bajo el fuego inglés inició su reparación, logrando restablecer el tendido una hora después. A las 21:30 horas, el subteniente Juan Domingo Baldini, jefe de la primera sección, informó que el enemigo había alcanzado su posición, comunicando que se aprestaba a lanzar un contraataque. Este valiente oficial pasó a la acción y cayó sin vida junto al cabo Ríos. A las 23 horas se inició el masivo ataque inglés sobre Monte Longdon. Sobre la medianoche, el jefe del subsector ordenó al teniente Hugo Aníbal Quiroga, jefe de la sección de ingenieros 10, que lanzara un ataque sobre el sector donde estaba cercada la primera sección de Baldini, con fin de recuperar posiciones o facilitar el repliegue de esos efectivos. Los combates cuerpo a cuerpo se multiplicaron, lográndose finalmente detener el avance inglés y estabilizando la situación del sector. Después, se ordenó el repliegue de estos valerosos y extenuados combatientes a Puerto Argentino. De los 300 efectivos empeñados en ese combate, solo 90 de ellos pudieron llegar a la capital malvinera. El resto quedó muerto, herido o prisionero. Monte Longdon fue el combate más encarnizado de la campaña de las Islas Malvinas. Y en aquella oscuridad, poblada de bengalas, munición trazadora y relámpagos de bayonetas y cuchillos, nuestros soldados ofrecieron la más enconada resistencia y en muchos casos el supremo sacrificio hasta perder la vida. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Cada 2 de abril recordamos a nuestros héroes caídos en la guerra y a todos los que pudieron vivir para contarlo. Ayer, hoy y siempre, por nuestros héroes, por nuestra patria, las Malvinas son argentinas.